Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Despertá tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a nuestro espacio dedicado al turismo. Descubriremos la ciudad de Buenos Aires, innumerables atractivos de la República Argentina y las aventuras más asombrosas por todo el mundo. Aquí comienza Destino Turístico. Você é assim, sonho pra mim, e quando não te vejo. Buenas tardes, bienvenidos a Destino Turístico. Como todos los viernes viajamos hasta las 16 por Conexión Abierta. Hoy estamos haciendo el programa número 83 y me acompaña desde los controles, como siempre, Telemármol. Hoy tenemos un país increíble. Vamos a hacer Destino Japón. Sí, nos vamos a Asia y nosotros estamos transmitiendo desde Buenos Aires, son las 15:01 en este momento y literalmente es del otro lado del mundo, 12 horas de uso horario. Son las 3 de la mañana en Japón y vamos a estar visitando a este país de una cultura increíble, de una raíz por todos lados. Tiene lugares fascinantes que conocer y vamos a estar entrevistando, como siempre hacemos, a distintos personajes protagonistas del país, como ser el embajador de Japón en Argentina. Vamos a tener una guía de turismo en Tokio que nos va a hablar de su país y un viajero experto que conoce prácticamente todo el mundo y ha ido multiplicidad de veces a Japón. Bueno, vamos a ir descubriendo todos los sitios de cultura, de naturaleza, todo lo que queremos saber a la hora de viajar para planificar un viaje por el país que tiene su capital, Tokio, que es la capital, la metrópolis más grande del mundo. Así que como siempre hacemos, vamos a estar disfrutando de música japonesa en los cortes, así que ya tenemos preparado el check-in. Prepárense porque luego de la pausa arrancamos con todo. Destino Japón. Sumate y viajemos por el mundo en Destino Turístico. Estás escuchando Destino Turístico. 15 horas, 5 minutos y arrancamos con Destino Japón. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, que es el señor Takahiro Nakamae, embajador de Japón en Argentina. Embajador, ¿cómo anda? Bienvenido a Destino Turístico. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Un placer, konnichiwa. Konnichiwa.
Muy bien. Bueno, embajador, nosotros queremos conocer su país, que es un país que tiene una historia muy rica, un presente que es protagonista, siendo una de las grandes potencias del mundo, y un futuro muy prometedor. ¿Cómo le gustaría introducir a su país? Bueno, Japón, sí, como usted acaba de mencionar, es un país de mucha historia y una cultura que viene evolviéndose a lo largo de su historia, ¿no? Con la adaptación de las diferentes culturas de ese extranjero. Así que, bueno, la cultura o Japón como un destino turístico puede calificarse como un destino de varias diversidades, según la región, según el pueblo, según la estación, que tiene 4 estaciones. Así que, bueno, es muy divertido. La verdad es que hace casi 10 años el turismo para los extranjeros no había sido muy desarrollado. Recibíamos 8 millones al año en 2011, pero en 2019 ya recibimos 32 millones, así que se aumentó por 4 veces. Así desarrolló. Bueno, el año pasado, lamentablemente por esta Sí. pandemia, se redujo bastante, pero cuando termine esta dificultad, quedamos con mucha expectativa de recibir a varios, particularmente de Argentina, a los Sí, turistas. sin dudas, un crecimiento exponencial ha demostrado en los últimos años. Bueno, luego durante el programa vamos a tener otras dos entrevistas en donde vamos a hablar más en profundidad de Tokio, pero en este momento, ya que Tokio es la capital de su país y en general para la mayoría es la puerta de ingreso y más para quienes van por primera vez, nos gustaría conocer un poquito algo de esta ciudad que es la metrópoli más grande del mundo. Sí, efectivamente, la área metropolitana de Tokio abarca casi 30 millones de habitantes. Además de ello, es una ciudad con mucha historia, a la vez que una modernidad de última, digamos, a vanguardia, digamos, ¿no? Sí. Y así que, bueno, como los barrios de Harajuku o Shibuya son barrios tan bulliciosos y por otra parte unos barrios muy populares, muy tradicionales, así que muy divertido. Sí, a la vez también hay barrios que, bueno, que tienen muchísima calma, mucha tranquilidad, la paciencia japonesa, ¿no? Parece que el tiempo está detenido. Sí, hay varios parques con mucha historia, unos jardines de Japón. Bueno, aquí en Buenos Aires hay un jardín japonés, pero Sí, hay varios jardines con mucho más historia, ¿no? Y perfecto. arquitectura, sí. Bueno, y hablando de su país en general, nosotros queremos conocer un poco la cultura y un parámetro muy importante son los sitios que son patrimonio de la humanidad declarados por la UNESCO y su país tiene unos cuantos, casi 20 sitios entre culturales, naturales y bueno, nos gustaría conocer algo al respecto. Bueno, efectivamente son 23 lugares de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Y bueno, este se abarca desde a los lugares históricos de castillos, templos, antiguas capitales como Kioto y Nara, y hasta los lugares históricos como Hiroshima, que es mi tierra natal, con una historia que conocemos todos y una variedad de naturaleza, desde los bosques del norte hasta islas semitropicales. Sí, bueno, es muy particular las construcciones que tienen ustedes en Japón, más, o sea, viéndolo desde nuestro punto de vista, desde Occidente, por el contraste notorio que hay con las construcciones de acá, y tenemos que hablar de la arquitectura que tiene unas características muy especiales, ¿no? Por sus formas, los materiales con los que se construyeron. Esencialmente, la arquitectura histórica tradicional de Japón son de madera, ¿no? No usamos piedras para construir arquitectura. Y de hecho hay un templo
las arquitecturas más antiguas de madera del mundo. Y también los castillos con las torres muy grandes, con toda madera. Así que se desarrolló mucho la arquitectura de madera y con mucha historia, hasta más de 1500 años. Y por otra parte, otra cosa muy interesante es la arquitectura moderna. Japón es un país con unos arquitectos muy reconocidos, modernos, y hay muchas arquitecturas de última vanguardia. Bueno, sí, no solo hay lo que mencionábamos, no los templos, las construcciones de madera, sino que ciudades de vanguardia, como mencionábamos antes, de Tokio en particular, que tiene rascacielos y de hecho hasta la torre de la Skytree, que es una de las construcciones más altas del mundo. Sí, sabe que en Japón, como bien saben ustedes, Japón es un país con mucho terremoto. Así que como consecuencia, bueno, una cosa es que se debe reconstruir las arquitecturas, los edificios para adaptarse a las nuevas reglamentos contra el sismo. Así que mientras que se conservan arquitecturas muy antiguas de años milenios, se va construyendo varias torres, como usted mencionó, y nuevas construcciones. Así que el cambio es muy rápido en la zona urbana de Japón. Sí, tienen obras ingenieriles de vanguardia, tecnología de punta, y bueno, no solo estas construcciones, sino también hasta innovación, por ejemplo, hasta con islas flotantes, como en el caso de Odaiba, que es prácticamente todo un barrio, toda una ciudad construida en base al trabajo del hombre. Sí, Odaiba de hecho, es una isla artificial donde se concentran varios pabellones, varias instalaciones con muestras muy modernas, algunos museos de alta tecnología y mucha ciencia y diversión con la tecnología punta. Y sí, Odaiba es un lugar, digamos, simbólico de la modernidad de Tokio, sí. Exacto. Bueno, ante tanta tecnología, modernidad, también lo tenemos que encontrar un balance por el lado de la naturaleza. Y en Japón encontramos este periodo del año en el cual florecen los cerezos y el país se tiñe de blanco. Sí, efectivamente, normalmente en la última semana de marzo y primera semana de abril es la temporada del florecimiento de los cerezos, que son muy bonitos. Yo diría que es lo único en el mundo. Y bueno, pero no se limita a primavera, ¿no? Lo atractivo que hay en Japón. Por ejemplo, en otoño las montañas son muy coloridas con las hojas y bueno, a los que quieren deportes invernales, ahí en Japón se goza de una nieve de muy buena calidad. Así que los que quieren esquiar, bueno, es un paraíso. El verano es un poco difícil, el verano hay mucho calor, pero bueno, aún se puede disfrutar para ponerlo así, hay mucho calor y la gente sabe cómo pasarlo. Así Sí, que ahí se crea una cultura de pasar el calor del verano y eso por sí mismo es un atractivo. entiendo, sí, se puede disfrutar del país todo el año,
Pero bueno, a lo que me refería en particular es este espectáculo único que se denomina Hanami, ¿verdad? Ah, sí, eso es Hanami. sin duda. Claro, porque prácticamente participa toda la población sin distinción de clase social, pueden ser empresarios, estudiantes o hasta de hecho los religiosos, los monjes, salen todos a compartir momentos y a disfrutar de la naturaleza. Sí, es cierto. Sí, cuando se trata de Hanami, para apreciar las flores de cerezos, es- estos cerezos, el florecimiento de cerezos dura muy poco, una semana o 2 semanas. Claro. Así que, bueno, los japoneses esperan todo el año para esta época y cuando hay florecimiento, todo el mundo sale para Para apreciarlo. disfrutar. Sí. Buenísimo. Bueno, y sí, sí, es un espectáculo que nadie se quiere perder y de hecho se puede decir que tienen prácticamente los colores de la bandera de Japón, porque el blanco de los cerezos que se contrasta con los templos que en su mayoría son colorados, tienen a la ciudad del color de la bandera. Ujú, efectivamente, sí. ¿Y qué zona nos recomienda para disfrutar? ¿En qué lugar? ¿Se puede decir Sakura? Muchos hablan de Sakura. Bueno, si se habla de Sakura, de los cerezos, los hay todo el país. Sí. Y el florecimiento se avanza desde el sur hacia el norte. Ah, Eh, por eso, bueno, dependiendo de la fecha que visite, bueno, puede visitar varios lugares y en el interior, los barrios tranquilos, que normalmente no son muy desarrollados como punto turístico, pero hay barrios con unos árboles, unos florecimientos muy hermosos, con barrios históricos. Así que, bueno, si me pregunta a dónde, bueno, es muy difícil definirlo, pero bueno, como yo soy de Hiroshima, Hiroshima es un buen lugar para visitar. Bueno, no excelente. solo del parque de la Paz, que es una historia, pero es una ciudad bueno, muy moderna, reconstruida. Y al lado de la ciudad de Hiroshima hay una isla con este famosísimo templo shintoísta flotando sobre el mar. Es hermosísimo. Buenísimo. Bueno, y hablando del interior del país, el contraste que hay con la capital, con Tokio, puede ser que en las provincias o bueno, de las distintas prefecturas en el interior del país, la gente común en la calle utiliza más el atuendo tradicional, ¿no? Japonés, la vestimenta. Sí, la gente está muy amable y un poco tímida, pero sí, todos son muy acogedores Sí. a los extranjeros. Sí, los japoneses tienen fama de ser, bueno, muy amables y, bueno, muy hospitalarios a la hora de recibir a los turistas. Tenemos esta limitación en nuestro caso de que, bueno, el idioma es completamente diferente y de hecho, bueno, la grafología también, entonces es difícil la comunicación, pero siempre hay una tradición de que el japonés hace un esfuerzo por comprender al visitante y ayudarlo en todo lo que pueda. Exactamente. Hay una cultura que se llama omotenashi. Omotenashi es el espíritu, la cultura de la voluntad de, digamos, recibir a los visitantes con mayor atención para que lo pase bien, sea quien sea. Esa es una Excelente. cultura que prevalece en todo el país, así que eh, seguro que una vez visiten se van a sentir muy cómodos. Buenísimo. Bueno, cuando uno visita un país extranjero, quiere conocer lo más propio, lo más característico de ese país. Y en el caso de Japón, con tanta tecnología y con tantos acercamiento al futuro, se podría llegar a decir, uno, ¿dónde puede tener esta experiencia con tecnología de punta, ya sea, no sé, visitas a empresas o
o distritos tecnológicos, algo futurístico? ¿Dónde podemos ir? Bueno, como mencionamos, este barrio de Odaiba es un lugar donde hay algunos museos con museos de ciencia, tecnología y hay varias instalaciones de las empresas que muestran sus propias tecnologías. Y bueno, aunque no sean de tecnología muy sofisticada, en cada rincón del barrio hay un pequeños matices de lo que nos concentramos a hacer nuestra vida más agradable. Por ejemplo, recientemente, hace un par de años, hay un café, un café donde se les sirven los robots Ah, que sí. Este es una y en caso de Japón siempre se considera que la tecnología tendría que venir junto con una cultura, ¿verdad? La tecnología tiene que ser más humana posible. Entonces los robots japoneses, como bien saben, son muy simpáticos. sí, 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 sí. De hecho, hay algunos que hasta bailan, son de esos robots gigantes que están por las calles, ¿no?, de Odaiba y reciben al visitante. Sí, en la ciudad de Yokohama, que está justo al lado de Tokio, recientemente se inauguró un Gundam del tamaño real, Ah, gigante, y que se mueve, se arrodilla y es muy, muy, muy impresionante. sí, bueno, en Japón está toda esta cultura, ¿no? Bueno, los robots, por los animes, están asociados al entretenimiento. Bueno, embajador, le propongo hacer una pausa y como en todo viaje, nos gusta probar la gastronomía local y en el caso de Japón, bueno, tengo curiosidad por conocer un poco más. Yo sé que usted es un gran cocinero. Estoy aprendiendo. Está aprendiendo a hacer empanadas. Sí, bueno, como me gusta. Sí. Seguro. Bueno, ¿qué nos recomienda en Japón? ¿Qué tenemos que probar? ¿Qué no nos podemos perder? Bueno, de hecho, la comida japonesa fue designada como patrimonio cultural por la UNESCO. La característica, la característica de la comida japonesa es aprovechar a lo máximo la riqueza, el sabor original de los materiales, ¿no? Tratar de hacerlo cuanto sano posible, cuanto más sano posible. Y también digamos, hay una mitología. Se dice que todo es muy caro en Japón, Ah, pero tengo que dejar claro que no es cierto. Bueno, si quiere vivir de lujo, bueno, no hay techo, pero para pasarlo bien con la comida popular, con la vida popular, no es tan caro, se puede pasar muy razonablemente. Y la comida popular, que son, bueno, en un pequeño restaurante, bueno, de presentación humilde, pero sirven unas comidas riquísimas, ¿no? Este tipo de sí. descubrimientos pueden experimentar en Japón. Bueno, la cocina japonesa es famosa mucho por la presentación, ¿no? Por tan al detalle. Hasta hay, por ejemplo, hay casos también para mencionar un ejemplo, sándwiches de 7 colores o helados de 7 colores, se pueden conseguir. Bueno, sí, hasta con una pequeña broma, un poco de broma, se dice que los japoneses comen con los ojos. Sí, Sí, la bueno, presentación es muy importante, la presentación visual sí, de la comida es muy importante y los cocineros japoneses dedican mucho esfuerzo, sí. muchas técnicas
para mejor presentación de la comida. Mucha Es dedicación. otro aspecto de la cultura omotenashi, ¿no? Para que los invitados, los visitantes lo pasen bien. Sí, sí. Bueno, de esto se podría hablar muchísimo porque también tenemos todo lo que es la cultura del té, la ceremonia del té, así que hay mucho de qué hablar. Bueno, embajador, quisiera terminar la nota hablando un poco de actualidad y hoy Japón pasa a ser escenario a nivel mundial por un acontecimiento único que es la celebración de los Juegos Olímpicos. Sí, sí, efectivamente, hoy se ha celebrado la inauguración de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias por preguntármelo, que, bueno, sabemos que los Juegos Olímpicos se postergó por un año y sabemos que los atletas argentinos también han pasado un año muy, muy duro, ¿no? Con mucha ansiedad, pero quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi respeto a todos los atletas. Y el mensaje era muy, muy fuerte, yo creo, ¿no? En la ceremonia de inauguración, el homenaje a los atletas, el homenaje a los trabajadores del sector de salud y la determinación de sobrevivir, superar esta dificultad que estamos enfrentando. Y otra cosa que me agradó mucho, y tanto como a todos ustedes los argentinos, es un homenaje mundial a una figura como la señora Paula Pareto, que no como una atleta de excelencia, sino como una figura que se dedica, que se enfrenta a toda la dificultad, todos los desafíos que enfrentamos. Es una figura simbólica que nos da mucha fuerza. Genial. Sí, bueno, lamentablemente en esta ocasión va a ser unos juegos sin público, no vamos a poder presenciarlo más que por televisión, pero bueno, tenemos ansias de viajar en el futuro a Japón y bueno, poder conocer también todos estos estadios que será un legado patrimonial muy grande para su país, ¿no? Sí, efectivamente, los Juegos Olímpicos que estamos celebrando ahora son los Juegos que sin precedente. Son diferentes que todos los Juegos anteriores, pero esperamos y tenemos la fe de que con estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que son más innovadores, que van a traer cambios positivos al mundo, ¿no? Y a través de estos juegos podemos mostrar que podemos unirnos a través de la fuerza del deporte. Sin duda, sí, los Juegos Olímpicos es una demostración de confraternidad y el turismo también, porque uno puede visitar un país, conocerlo, acercar un poco más los pueblos, como tantas veces vemos a los japoneses viajando por el exterior. Y en el caso de los Juegos Olímpicos, su país es la segunda vez que lo organiza, lo cual demuestra el potencial y, bueno, y el protagonismo que tiene a nivel mundial su país. Sí, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Sí, estamos en una dificultad enorme, pero agradecemos a la comprensión de todos ustedes. Y bueno, ahora no es posible hacer visitas, pero seguramente podrán visitar a nuestro país y disfrutar de nuestra cultura. En breve. Bueno, embajador, ¿cómo le gustaría despedirse? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y cuando termine toda esta dificultad, quisiéramos recibir a todos ustedes. Bueno, hay una distancia entre Argentina y Japón. Es mucho viaje, pero les aseguro que merece la pena todo el viaje a Japón. Seguro, tenemos muchísimas ganas de ir. Bueno, arigato y sayonara. Muchas gracias, sayonara. Adiós, Arigato. embajador. Muchas gracias. Chao. Hacer realidad tu sueño de viajar.
その声に生まれて初めて何を言えばいい。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全部なくなってチリチリになったってもう迷わない、また一から探し始めるさ。Destino turístico. Continuamos con Destino Japón y le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada del día de hoy, que es la señorita Yayoi Sato, guía de turismo e intérprete. Yayoi, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, y la verdad que muy contento de poder visitar tu país, que es magnífico. Y ahora nos gustaría conocer más en detalle a tu ciudad, Tokio. ¿Te parece si podemos arrancar por alguno de los puntos icónicos, como sería el Skytree? Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, la Torre Skytree es la torre de radiocomunicaciones más alta del mundo, inaugurada en el 2012. ¿Sí? Su altura es de 634 metros y la base tiene la forma triangular, ¿sí? Que tiene 68 metros por lado, es decir, tiene una forma de pirámide triangular. ¿Sí? Se dice que todas las luces que se utilizan en la torre, ¿sí? Hasta las de la iluminación, son de LED, ¿sí? Y se utiliza la energía geotérmica para el sistema de aire acondicionado. Y la torre tiene dos miradores, ¿sí? A la altura de 350 y otro a 450 metros, y que se puede llegar en un ascensor, ¿sí? Y vale la pena visitar la más alta, porque desde donde se puede ver un panorama muy bonito de Tokio, y el día de buena visibilidad incluso puedes llegar a ver el monte Fuji, que es la montaña más alta del Japón. Buenísimo. Pasamos un poquito a la historia. Podemos hablar un poco de la residencia del emperador, que es el Palacio Imperial. Sí, el Palacio Imperial se encuentra en el centro de Tokio, ¿sí? Tiene 115 hectáreas y está construido arriba donde estaba el antiguo castillo del Shogun. ¿Conoce el Shogun? Es el líder del samurái, ¿no? Los samuráis eran los guerreros. Hoy en día todavía se pueden observar los muros, las fosas y algunas construcciones del antiguo castillo. Y dentro del palacio viven el emperador y la emperatriz, ¿sí? Y si bien no se puede visitar a la residencia ni su despacho, hay una visita guiada organizada por el palacio que recorren por fuera. Por otra parte, hay zonas abiertas al público que son los jardines. Y allí se puede conocer algunas estructuras del antiguo castillo, como el portón de la entrada. Y en el jardín están plantadas distintas plantas de todo el país y se pueden disfrutar de las flores típicas de cada estación, como el cerezo, el ciruelo, azareas y etc. ¿Y cuál es el espacio que más sorprende a los turistas cuando recorren el palacio del emperador Naruhito? Sí, lo más impresionante es primero el portón de la entrada, es muy bonito, es un estilo antiguo, porque las residencias y las construcciones, las edificaciones que se encuentran son del estilo occidental, pero todo el alrededor, el muro y todo, es de bien estilo tradicional y antiguo del castillo. Hay otro espacio muy relacionado con la familia real, bueno, que sería el santuario sintoísta Meiji, porque está vinculado con una de las familias más importantes, ¿no? Al menos de los últimos siglos de Japón, que es la familia Meiji. Exactamente. El santuario Meiji es un templo sintoísta y uno de los templos sintoístas más importantes de la zona de Tokio, y está dedicado a los espíritus del emperador Meiji y su esposa. El emperador Meiji es tatarabuelo del emperador actual y fue quien promovió la modernización de Japón, introduciendo culturas y costumbres occidentales.
Lo lindo del templo es que está rodeado de un bosque que tiene aproximadamente 70 hectáreas y está justamente al lado de un barrio más joven y trendy de Tokio, que se llama Harajuku. Así que con solo unos pasos se puede conocer, ¿no? Pasar del Japón antiguo y tradicional al supermoderno. Hay una puerta, por ejemplo, la puerta de ingreso a la Tori que mide como 10 metros. Sí, sí, tienen tres puertas o portones que Sí. tiene que ir pasando hasta llegar al santuario principal. Y ese portón se llama Torii, que se divide este mundo y el mundo sagrado. Entonces, una vez que pasamos debajo del portón, ya ingresamos al mundo sagrado. ¿Y en Y qué es un lugar? Torii que tiene como 12 metros también, sí. Ah, mirá. ¿Y en qué lugar se saca a la gente más fotos? A la primera, enfrente del primer portón. El primer portón es el más emblemático entonces. Y también hay, Sí, más emblemático. también hay un espacio con unos barriles de sake que son muy llamativos, Ah, ¿no? sí. Por el color, Sí, ¿no? Color blanco, con las inscripciones. sí, porque el sake es una ofrenda al dios y ahí sí, como hay una colección de barriles, distintos tipos de barriles, y también es un lugar buen lugar para sacar fotos. Bueno, entonces ahora sí, si te parece, podemos pasar a la parte más moderna, bueno, que se llama Harajuku. Harajuku, sí, Harajuku. Harajuku. Los Sí, nombres es son una un zona, poquito difíciles a veces. sí, ¿No? Harajuku es una zona muy de joven. Hay una callecito que se llama Takeshita, calle Takeshita, y donde se encuentran muchas tiendas pequeños y venden las ropas bien de colorinches, muy de moda. Y van muchos jóvenes ahí. Y también Harajuku es bueno para probar comidas como no muy tradicionales de Japón, pero comidas nuevas, porque hay muchos puestos de comidas y la gente van caminando, comen caminando. Y de espacios donde se pueda ver arte, ¿dónde tenemos para ver arte? Para ver artes, bueno, cerca del Museo de Tokio, Edo Tokio, hay un museo de ukiyo-e. Ukiyo-e es una pintura de grabados, ¿sí? De esa época también. Y ahí, sí, ahí se puede ver la pintura más famosa de Hokusai, de pintura del Monte Fuji. Y ahí hoy, si hablamos un poco de naturaleza, nos gustaría también visitar un espacio verde, uno de los parques de Tokio, como el Hamarikyu. Hamarikyu, Sí, ¿se pronuncia así? Hamariki. Hamariki es un jardín japonés que es representativo de los jardines hechos durante el periodo feudal, la época del Shogun. Y está construido, ese Hamarikyu está construido sobre un terreno ganado al mar, ¿sí? Y el más simbólico es una laguna donde entra el agua del mar y con las mareas. Y antiguamente allí los señores feudales cazaban patos y también ahí se puede ver todavía las antiguas trampas y escondites. Y hay muchos senderos y en cada estación se puede ver ahí también las flores típicas de Japón. Y también hay una casa de té. Y les comento que un jardín japonés es una reproducción de una miniatura de un paisaje natural, ¿sí? Y que se caracteriza por la asimetría y el uso de líneas onduladas y desniveles. Hay tres elementos que siempre se utiliza en el jardín japonés, son las rocas, árboles y agua, que simboliza el universo. El agua representa la fluctuación y los árboles el crecimiento y las rocas la eternidad. Ya vos, qué interesante todas estas características que nos estás comentando. Así que bueno, vamos a tener en cuenta en la visita cuando hagamos para un jardín japonés. Y ahí hoy también queremos hablar de un deporte que es típico de Japón, que prácticamente no se puede ver en otras partes del mundo y es como que los japoneses son fanáticos del sumo y se puede vivir toda esta adrenalina en el estadio que tienen en Tokio. Sí,
Bueno, el sumo es el deporte nacional, ¿no? Y tiene más de 1000 años de historia. ¿Sí? Y este deporte solamente está permitido para los hombres y antiguamente era un acto sagrado que se practicaba en los predios de los templos sintoístas. Y hoy en día se sigue considerando que no, sobre la arena es un lugar sagrado, por lo que antes de empezar tiran sal, y es para la purificación del sitio, en el estadio de sumo de Tokio, que se llama Kokugikan. Y también tienen unas estatuas muy particulares, las estatuas de Giso, que son como unos pequeños monjes que están localizados en muchas partes del país. Sí, sí, Giso es un símbolo de budista, que son principalmente deidades guardianes de los niños e incluso a los fallecidos, ya que proporciona alivio del dolor. Y se puede encontrar en algunos rincones de las ciudades, en los templos y en los senderos de las montañas también. Buenísimo. Bueno, también, y ahí hoy los que nos gustaría conocer es esta técnica tan particular que tienen, tan artística, diría, que es el origami. Ajá, origami. Hacen Sí. genialidades con el papel. Sí, origami significa ori, es doblar, y Sí. kami es el papel, ¿sí? Y este arte japonés de crear formas de animales, flores, otras figuras, solo doblando un papel en general cuadrado como este. A ver, mira. Sí. Y bueno, sí, y se practica desde el jardín, ¿sí? De infantes. La forma más básicas o típicas que todos los japoneses conocen es una figura de guruya. Ah, mira. La guruya. Sí, la guruya simboliza la longevidad y también la felicidad matrimonial. Y otra técnica también muy interesante que se desarrolla en Japón es el ikebana. Sí. Ikebana, sí. Ikebana significa flor viviente, ¿sí? Sí. Es un nombre utilizado para el arte tradicional japonés del arreglo floral. ¿Sí? Y está relacionado con el sentimiento de respeto hacia la naturaleza. Es muy arraigado a la cultura japonesa. Hay un museo para origami, ¿no? El Museo Kaikan. Ah, Origami Kaikan, sí. Claro, ahí se puede ver, me imagino se puede ver todo tipo de figuras. Es una forma figura muy tradicional, ¿no? Pero hay alguna persona que hacen cosas más sí, complejas, pero usando siempre muchas veces una sola hoja de cuadrado. Bueno, ese es un estupendo souvenir para quedarse luego de un viaje por Japón. Y ahí hoy tenemos ganas de ir a visitarte y, bueno, recorrer Tokio. Sí, bueno, te espero, ¿no? Cuando puedas. Bueno, estoy acá. Muchísimas gracias. Y no, sí, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Arigato. Turismo de alto impacto. もっと違う設定でもっと違う関係で出会える世界線選べたらよかったもっと違う性格でもっと違う価値観で愛を Continuamos disfrutando de Destino Japón y le vamos a dar la bienvenida. Tenemos el honor de recibir al señor Antonio Quinzán Bueno, que es fotógrafo profesional y ha estado de viajes por todo el mundo, por una multiplicidad de países, varias veces, en muchos de ellos, y tiene un blog, Viajes y Fotografía, que lo recomiendo. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí hablando desde España. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Bien, un placer tenerte de nuevo con nosotros y poder disfrutar de un nuevo viaje. Así es. Bueno, en este caso tenemos un país que es increíble, que tiene una cultura milenaria, tiene de todo para hacer, y vamos a centrarnos un poco en Tokio, que por sí tenemos como todo un programa para hacer de Tokio nada más. Así es. Ya de por sí Japón es un mundo en sí mismo, en sus regiones, en sus costumbres, en su modernidad, en su tradición, en sus fiestas, en su cultura y su religión, es algo realmente apabullante, sorprendente y que no deje indiferente a nadie. Hay que estar atentos para saber cómo moverse, ¿no? Porque si no, uno en un viaje, y más en el primer viaje, uno se puede abrumar.
Yo puedo contaros que la primera vez que estuve en Japón fue hace casi 30 años, cuando no existía Internet. Era muy difícil comunicarme con la gente porque casi nadie hablaba inglés. Y bueno, la verdad es que pensé que me iba a resultar muy complicado moverme, ya no solo por el país, sino por la ciudad misma, por la capital, porque cuando llegas es aquello, un laberinto de comunicaciones, de trenes, de metro. Fue muy agradable ver que la gente te ayudaba muchísimo cuando sacabas un plano, un mapa, y enseguida te guiaban, te cogían de la mano, te guiaban, te subían al metro, te acercaban, hablaban con el guardia del metro, le decía, por favor, este señor va a este sitio, me acompañaba después a la siguiente estación. La verdad que eso fue algo sorprendente, y que ahora, después de haber estado otras 5 o 6 veces más, sigo comprobando que la gente sigue siendo más simpática. Ahora, simpática. Ahora es mucho más fácil, ahora todos tenemos internet, tenemos los mapas en el teléfono, en el smartphone. Todo está escrito con caracteres latinos. Bueno, ya tenemos la logística armada, nos sacamos un poquito el miedo, vamos a las calles a visitar, y te propongo que vayamos a un lugar muy especial por la tradición que tiene, que se llama Asakusa. Efectivamente, Asakusa es uno de los barrios, siempre ha sido uno de los barrios más tradicionales de Tokio. Ya cuando Tokio se llamaba Edo, en la época de los samuráis, del shogunato, ya era una zona comercial, de teatros de kabuki, una zona al borde del río Sumida. Tenía una vida tremenda, y aparte pues tenía el complejo de templos del Sensoji, y que después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido destruido en parte, fue totalmente reconstruido tal como estaba, y hoy es uno de los lugares de visita imprescindibles en Tokio. Uno se retrotrae a tiempos pasados, con sus templos de color vermellón, de color rojo, su ambiente, las calles comerciales, las tiendas típicas, de productos típicos, de los pequeños restaurantes. Es uno de los lugares más visitados, por no decir que más visitado, de Tokio. Bueno, ya de por sí la entrada a Asakusa, cuando uno pasa por este portón, o a uno lo transporta en el tiempo, ya es una inversión a la cultura oriental. Y bueno, como vos decís, ¿no? Esto es una zona que abundan los locales comerciales, y vemos todas estas imágenes que uno, cuando piensa en un país como Japón, lo asocia inmediatamente. Uno nada más entrar pasa por la puerta Kaminarimon con una linterna enorme, una linterna roja de 4 metros de alto. Y aquí es muy normal encontrar a jóvenes que ofrecen servicio de transporte en rickshaw. Luego hay mucha gente que viste de forma tradicional, el estilo tradicional japonés, que van a hacer la visita al templo, un templo sintoísta. Entonces, pues bueno, la verdad es que uno, entre las tiendecitas donde hacen los pasteles de arroz de forma artesanal, uno por uno, las tiendas de recuerdos, los pequeños restaurantes, es un mundo de sensaciones, de colores, de sonidos. Y la verdad es que es un lugar para entrar directamente en lo que es el Tokio que todos soñamos cuando viajamos a Japón, que queremos encontrar, aparte de la modernidad, queremos encontrar ese Japón que en parte fue destruido tras la Segunda Guerra Mundial. Ese Japón sigue existiendo en Tokio. Bueno, y como vos ya mencionaste varias veces, el templo, el denominado Sensoji, es el templo budista más antiguo de Tokio, y bueno, efectivamente, el más visitado, ¿no?, de esta zona. Efectivamente, porque a pesar de que Tokio mantiene otros templos en otros parques, en otras zonas de la ciudad, este es el más antiguo que se conserva, es del siglo VII. No pensemos que es un templo como una iglesia. Las zonas de templos en Japón son zonas que ocupan bastante extensión, aparte de la pagoda, que es impresionante, de 5 pisos, que es una auténtica maravilla. Cuando se contrasta con la vegetación, con los árboles, y sobre todo durante la floración de los cerezos en primavera. Que está cerca, bueno, la posibilidad de ir hasta el muelle y tomar un crucero para ir a este nuevo barrio o isla artificial o llamada Osaka.
Odaiba, efectivamente. Bueno, este es un crucero que cruza todo el río Sumida y lleva, digamos, bordea lo que es el centro de Tokio, pasa por el que era el antiguo mercado de pescado de Tsukiji, y luego desde ahí se puede ir a esta isla artificial de Odaiba, que es, digamos, la zona más moderna de la ciudad, una isla artificial, pero donde se han establecido centros de arte contemporáneo, la sede de Fuji Televisión, centros recreativos ultramodernos, centros también de ocio con baños onsen tradicionales. Luego es un sitio que tiene unas vistas magníficas de la ciudad porque está situado un poco al exterior, y tenemos lo que es el puente del arco iris, tenemos una reproducción de la Estatua de la Libertad, y luego también pues tenemos lo que uno puede decir, bueno, esto es la modernidad más fascinante de neones y de centros comerciales que uno puede imaginar. La verdad es que es un lugar sorprendente. Personalmente me gusta mucho este lugar para ir al atardecer, porque la verdad es que es un lugar con unas vistas estupendas. Bueno, uno cuando piensa en Tokio piensa en la energía que tiene, la cantidad de gente que se está trasladando de un lugar a otro, y hay una imagen icónica que es el cruce Shibuya. Efectivamente, el cruce de Shibuya, ese cruce de varias calles con paso de peatones, que vemos que de repente se ponen todos los semáforos en rojo para los coches y miles de personas cruzan al mismo tiempo, entrecruzándose en una zona llena de edificios. Bueno, hay que decir que esta zona de Shibuya es una de las zonas comerciales por excelencia de Tokio. Es también muy interesante porque hay muchas zonas de ocio, hay muchos restaurantes, y aquí hay que decir que, bueno, como sabemos que en Japón el suelo es oro. Los restaurantes no es el concepto que tenemos en Europa o en América, de restaurante a pie de calle, etcétera. Ahí son edificios completos. Los restaurantes se anuncian en la entrada principal por pisos, y entonces a lo mejor en el piso 1 hay 4 o 5 restaurantes, en el 2 otros tantos. Uno elige el restaurante que quiere, sube en ascensor y va a parar a un restaurante, un espacio abierto donde cada uno elige el restaurante que quiere, lleno de gente, de ambiente. Bueno, Antonio, y respecto del barrio Shinjuku, ¿qué nos puede decir? Shinjuku es un mundo, es otro mundo dentro de otro mundo que es Tokio. Shinjuku, solo imaginaros que Shinjuku es una de las principales, por no decirle principal, centro de interconexión de metros, trenes, vías, de Japón. Por aquí pasan al día más de 3,5 millones de personas. Eso puede dar idea del volumen de gente que pasa por aquí. Shinjuku, al mismo tiempo, aparte de ser un eje de transportes, es un eje comercial, es también sede de muchos de los edificios del gobierno, de universidades. Aquí en Shinjuku se encuentra la sede del edificio metropolitano, del gobierno metropolitano. Son 2 torres de más de 200 metros, cada una tiene un mirador, pero el mirador norte está abierto hasta tarde, hasta las 10, 11 de la noche. Y es un mirador gratuito. Es el único mirador gratuito que hay en Tokio, y tiene unas vistas magníficas del centro de Tokio. En Shinjuku tenemos uno de los parques más fantásticos de Tokio, quizás el más importante, el Shinjuku Goen. Para mí es un oasis un oasis urbano. Cuando uno está saturado de gente, de ruido, se mete aquí, entra aquí, bueno, es de pago, son 500 yenes, entras unos 5, 6, 7 dólares. Entra y uno queda, es pasar a otro mundo. Antes habías mencionado uno de los momentos más importantes en el año para la cultura japonesa, que es el Hanami. El Hanami es el momento en que señala el inicio de la primavera para los japoneses. Es un momento, digamos, de alegría, de celebración. Es una fiesta nacional desde el siglo XVII, XVIII. Es un acontecimiento nacional y, bueno, a medida que va floreciendo los árboles de los melocotoneros, de los cerezos, de los almendros, la gente sale de las oficinas, de las universidades, los parques se llenan de gente por todos lados bajo el manto de flores. Estupendo. Bueno, Antonio, nos queda tiempo para una recomendación más. ¿Se te ocurre algo para decirnos en Tokio? El Santuario Meiji en Harajuku. El Santuario Meiji, si tenéis la oportunidad, es un sitio donde todavía se puede ver las bodas tradicionales sintoístas, sobre todo los domingos. Es una auténtica maravilla. Luego, visitar la calle Takeshita Dori,
que está muy cerca y es, digamos, la zona de tiendas donde van todas las chicas japonesas que tienen sus ídolos a comprar todos los productos relacionados con su grupo de música, con su actor favorito, a vestirse con esos modelitos que llevan las chicas japonesas que son casi disfraces. Y a su vez nos queda para la próxima también tu experiencia en Kioto, Osaka, Hiroshima, todo el país. Sí, porque una vez que estás allí, pues claro, es inevitable viajar a Kioto, la antigua capital de Japón, la antigua capital imperial, que es un rosario de parques maravillosos, de templos fascinantes, de barrios tradicionales donde la gente le gusta vestir a la forma tradicional, con sus kimonos. Es algo realmente sorprendente verlos caminar por la calle, sí. Y luego, por supuesto, la visita a Osaka, una ciudad ultramoderna, la visita a Hiroshima, por supuesto, con el memorial de la bomba atómica. Ya tenemos que ir juntando plata para ir a todos estos lugares. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por esta participación que fue magnífica. Y bueno, será hasta el próximo viaje. Bueno, pues que así sea, espero que sí. Ya sabes que a mí esto es lo que me gusta y bueno, espero volver a Japón más pronto que tarde. En cualquier momento. Un abrazo, Antonio. Muchas gracias. Que sigas bien. Un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Estás escuchando Destino Turístico. Destino Turístico. Nos estamos despidiendo de Japón. Espero que hayan pasado un lindo programa, un destino increíble, Destino Japón. Y la semana próxima vamos a estar haciendo Ruanda, nos vamos para África. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el viernes próximo. Un abrazo. Chao.